En 1844, una simple decisión técnica sobre apenas 15 centímetros de acero aisló a España del resto de Europa. 15 centímetros se dice pronto. Sí, sí, 15 centímetros que levantaron un muro invisible. Y lo hicieron durante más de un siglo. Hoy es un placer sumergirnos en cómo un país, bueno, un país fracturado por unas cadenas montañosas formidables, intentó conectarse por dentro y abrirse al mundo en pleno siglo XIX. Es una historia fascinante, la verdad. Una mezcla de urgencias históricas, dependencia brutal del capital extranjero y, como decías, un colosal error de cálculo. Exacto. Y para desentrañar todo este rompecabezas, nuestro análisis profundiza hoy en las claves del capítulo 5 del texto universitario El desarrollo de la España contemporánea. Un capítulo que está centrado específicamente en los transportes y el comercio de esa época, que es vital para entender la España de hoy. Totalmente. La misión de esta exploración es entender los mecanismos de un éxito a medias, o quizá una oportunidad perdida, según se mire. Claro, porque las fuentes documentales revelan algo muy crudo. Antes de poder hablar de trenes o de debates apasionados sobre aranceles, hay que enfrentarse a un enemigo mudo pero implacable. La orografía. Exacto, la orografía española. El punto de partida de nuestro análisis es un país que, físicamente, es hostil al movimiento. A ver, la península ibérica es un bloque macizo. Muy macizo. Fíjate que a diferencia de Francia o Inglaterra o Alemania, que cuentan con esas extensas llanuras surcadas por ríos supercaudalosos y tranquilos, aquí la historia es otra. Aquí nos topamos con una inmensa meseta central, muy elevada, y que encima está cortada y rodeada por sistemas montañosos que son brutales. Y los ríos españoles, pues, por lo general nacen a muchísima altitud y tienen que llegar al nivel del mar en trayectos relativamente cortos. Lo cual implica unos desniveles de vértigo. O sea, tienes corrientes salvajes en épocas de deshielo o cuando llueve mucho, pero luego en verano se quedan prácticamente secos. Y claro, eso convierte a la navegación fluvial comercial en una auténtica quimera. Imposible. Nada que ver con el resto de Europa. Para nada. En Inglaterra o en Francia, la revolución industrial se aceleró un montón gracias a una red densísima de canales navegables. Los construían artificialmente para conectar ríos, porque el transporte por agua es insuperablemente lo más barato para mover mercancías pesadas. Carbón, hierro, grano, todo eso. Eso es. Pero en la España preindustrial, intentar construir esclusas y canales que superaran esos brutales desniveles de la meseta, bueno, era un desafío de ingeniería y financiero totalmente insalvable. Es que me gusta imaginar esa España preindustrial como una inmensa mansión donde simplemente no se han construido pasillos. ¡Qué buena imagen! Claro, las habitaciones existen, están ahí, pero las puertas están cerradas con llave y nadie puede intercambiar nada con la habitación de al lado. Tal cual. La costa cantábrica o la mediterránea prosperaban porque podían comerciar por barco con Londres o Marsella sin problema. Pero intentar intercambiar esos mismos productos con las llanuras de Castilla era una pesadilla logística. Un infierno. El país era básicamente una serie de compartimentos estancos que ahogaban cualquier posibilidad de desarrollo del mercado interior. Y esto los lleva al meollo del asunto. Lo fascinante aquí es cómo esta trampa geográfica nos lleva a lo que el célebre premio Nobel de Economía Robert Fogel definió en sus estudios como el axioma de indispensabilidad. Espera, el axioma de indispensabilidad suena contundente. Lo es. Y Fogel generó muchísima polémica académica con esto. Él argumentaba que, en países como Estados Unidos o el Reino Unido, el ferrocarril fue un gran acelerador del crecimiento, sí, pero no fue estrictamente indispensable al principio. Ah, no. No, porque su teoría era que si el tren no se hubiera inventado, esos países habrían seguido usando sus formidables redes de canales y habrían crecido económicamente de todas formas. Más despacio quizá, pero habrían crecido. Entiendo por dónde vas. Pero claro, dada nuestra orografía, en la península ibérica esa tesis se cae por su propio peso. Se desmorona por completo. En el caso español, el axioma de indispensabilidad de Fogel se cumple de forma absoluta, pero a la inversa. O sea, o tren o nada. Exacto. Dadas las pésimas condiciones naturales y la imposibilidad de construir canales rentables, la introducción del ferrocarril en España era una cuestión de supervivencia nacional pura y dura. Claro, no había un plan B.
Físicamente no existía ninguna alternativa tecnológica capaz de mover personas y mercancías a gran escala, entre el centro y la periferia. O se construían vías férreas o el país quedaba condenado a un estancamiento económico perpetuo. Vale, vamos a desgranar esto, porque si el tren era la única tabla de salvación, la urgencia de los gobernantes debía ser absoluta. Máxima urgencia. Pero claro, a ver, estamos hablando de una España empobrecida en pleno siglo XIX. ¿De dónde sacas los inmensos recursos de capital y la tecnología punta para taladrar montañas y tender miles de kilómetros de vías de la nada? Pues irremediablemente de fuera. De fuera. Sí. El Estado español estaba asfixiado por las deudas y el ahorro privado nacional era, raquítico y muy temeroso de asumir riesgos. Entonces, ¿quién da el primer paso? El gran desbloqueo legal ocurre con la Ley General de Ferrocarriles de 1855. Fue impulsada por los gobiernos progresistas de la época. Ajá. Y conscientes de que el país se estaba quedando muy atrás, deciden que hay que construir la red cueste lo que cueste. Para lograrlo, la ley diseña un sistema de incentivos que es, francamente, extraordinario. O sea, abrir la mano del todo. Totalmente. El Estado garantiza a los inversores una rentabilidad mínima, ofrece suculentas subvenciones directas por cada kilómetro construido y, esto es crucial, permite importar todo el material ferroviario libre de aranceles. Locomotoras, vagones, raíles, todo. Todo, sin pagar ni un duro en aduanas. Madre mía, fue ponerle una alfombra roja de manual al capital extranjero. Literalmente. Y leyendo las fuentes, claro, el incentivo provocó una auténtica fiebre del hierro. El ritmo de construcción fue frenético. Llegaron a construirse unos 450 kilómetros de vía al año durante la primera década. Una barbaridad para la época. Pero esta epopeya de la ingeniería, tiene un claro acento francés. Sí, muy francés. Las grandes empresas que monopolizaron y controlaron el tendido, como la mítica MZ, la Madrid-Zaragoza-Alicante o el Ferrocarril del Norte, estaban respaldadas masivamente por los grandes conglomerados financieros y banqueros de París. Y aquí viene el reverso oscuro de esa fiebre constructora. Cuéntame. Pues que la máxima prioridad de muchas de esas compañías no era optimizar el transporte a largo plazo para España. Su objetivo era cobrar las jugosas subvenciones estatales lo más rápido posible. Y gastando lo menos posible, claro. Negocio redondo. Se trazaron líneas con curvas sinuosas, rutas imposibles solo para evitar el coste de tener que construir túneles o viaductos. O sea, daban rodeos kilométricos para no agujerear una montaña. Exacto. El resultado fue una infraestructura muy endeble, que requería un mantenimiento constante y carísimo. Y claro, esto dejó a las empresas terriblemente endeudadas desde la inauguración del primer tramo. Y aquí, fíjate, llegamos al detalle más asombroso. Volviendo a los 15 centímetros de acero que mencionamos al inicio. El famoso ancho de vía. Eso es. Hay una Real Orden en 1844, que es previa a toda esta fiebre constructora, que establece oficialmente que el ancho de vía en España debe ser de 6 pies castellanos. Es decir, 1,67 metros. Exacto. Pero al mismo tiempo, en ese mismo momento, las naciones europeas ya estaban estandarizando sus redes con un ancho de 1,43 metros. 24 centímetros menos. Claro. Entonces mi pregunta es directa. Si la premisa absoluta de este titánico esfuerzo nacional era modernizarse, integrar el mercado y conectarse fluidamente con Europa, Sí. ¿por qué decides conscientemente construir unas vías que te van a obligar a detener los trenes, descargar las mercancías a mano y cambiar de convoy cada vez que llegas a la frontera francesa? Es que suena absurdo. Es un nivel de autosabotaje logístico que, la verdad, es difícil de comprender. Analizado con la perspectiva que nos da el tiempo, parece un error incomprensible, desde luego. Pero hay que entender que los ingenieros que redactaron el famoso informe Subercase en 1844 operaban bajo una lógica técnica muy particular. ¿Qué lógica técnica puede justificar aislarte del continente? Pues en aquel momento específico de la historia de la máquina de vapor, ellos consideraban que era algo innegociable. Su razonamiento partía, de nuevo, del miedo cerval a la salvaje orografía española. Otra vez las montañas. Otra vez, estaban convencidos de que para que un tren lograra arrastrar vagones subiendo las empinadísimas pendientes de los puertos de montaña del país, iba a necesitar locomotoras de una potencia monstruosa. Pero, a ver, ¿qué relación técnica existía entonces entre la potencia del motor de la locomotora
y la distancia de separación entre los raíles. Pues en la tecnología ferroviaria de la década de los 40 del siglo XIX, generar más potencia significaba de forma casi ineludible fabricar calderas de vapor mucho más voluminosas, calderas más altas y muchísimo más pesadas. Ah, claro, el tamaño de la máquina. Eso es. Los técnicos españoles calcularon que para instalar semejantes megacalderas sin que el tren volcara literalmente al enfrentarse a las curvas cerradas o a los fuertes vientos laterales de la sierra, necesitaban bajar el centro de gravedad. ¿Vale? ¿Tiene sentido físico? Y la única forma de conseguir bajar ese centro de gravedad era tener una base de sustentación mucho más amplia. Así que el ancho de 6 pies fue básicamente una precaución técnica para evitar descarrilamientos masivos en las montañas. Pues un exceso de precaución técnica que envejeció de manera fulminante, la verdad. Fatal. Porque asumo que la tecnología de las locomotoras evolucionó rápidamente y demostró que ensanchar las vías era totalmente innecesario. Fue cuestión de muy pocos años. La ingeniería europea avanzó y demostró rapidísimamente que se podían diseñar locomotoras tremendamente potentes, capaces de cruzar los Alpes incluso en vías estrechas sin necesidad de esas calderas desproporcionadas. Pero el daño en España ya estaba hecho y era irreversible. Totalmente irreversible. La red principal ya se estaba construyendo basándose en esos 6 pies castellanos, y cambiarlo todo a mitad de camino suponía un coste monumental que nadie, ni el Estado ni las empresas francesas, quería asumir. Y así, casi sin querer, se erigió un Pirineo ferroviario adicional. Una barrera que encareció de forma crónica los fletes de exportación e importación terrestre durante el siguiente siglo y medio. Una barrera literal. Había que bajar la carga de un tren y subirla a otro. Imagínate el coste en tiempo y dinero. Es una losa tremenda para la competitividad. Pero bueno, incluso con la barrera fronteriza, con vías endebles, con trazados absurdos y con deudas asfixiantes, la máquina ya estaba en marcha. Los trenes cruzaban la península. El humo del vapor ya se veía en el horizonte. Exacto. El humo era el símbolo de que el progreso, por fin, había llegado a España. Pero la prueba de fuego ¿funcionó a nivel interno? Esa es la gran pregunta. Claro, porque ¿sirvió realmente de algo todo este esfuerzo monumental para derribar las paredes de esa mansión sin pasillos e integrar ese mercado históricamente roto? Para evaluar si un mercado se ha integrado de verdad, los historiadores económicos emplean la prueba de la convergencia de precios. Es un concepto fascinante. ¿Cómo funciona exactamente? El mecanismo es muy transparente. Si el transporte entre dos ciudades es eficiente, es continuo y sobre todo es barato, el precio de un bien básico debería tender a igualarse en ambas ciudades. Sumando únicamente un margen razonable por lo que te cuesta el viaje, el flete. Exactamente. Si un saco de harina cuesta el triple en Madrid que en un pueblo de Castilla, significa que el mercado sigue estando tan fracturado como antes del tren. Vale. Y para saber si esto funcionó en la España del siglo XIX, las fuentes analizan en detalle los precios de 2 productos clave, el trigo y el aceite de oliva. 2 pilares de la dieta y la economía. Empecemos por la prueba del grano, el trigo. Si se observa el precio de una fanega de trigo en una zona productora clave como Valladolid, frente a los mercados de gran consumo como Madrid o Barcelona a mediados del siglo XIX, la brecha de precios será inmensa. Enorme, sí. Pero conforme la red ferroviaria se expande hacia principios del siglo XX, las gráficas muestran un hundimiento espectacular de esa diferencia. Los precios convergen de forma evidente. Sí, en el caso del cereal fue un éxito. El tren aprobó con nota la tarea de mover el trigo. Demostró ser el medio perfecto para transportar grandes volúmenes de mercancías sólidas a granel. Y salvó a las ciudades del riesgo constante de desabastecimiento. Totalmente. Sin embargo, al aplicar esta misma lupa analítica al otro gran producto, el aceite de oliva, los resultados son verdaderamente desconcertantes. Cuenta. Al comparar los precios de la principal provincia productora, que es Jaén, con los grandes centros de consumo periféricos, los datos muestran una resistencia tenaz. No hay apenas convergencia de precios durante décadas. Ninguna. Él apenas logró abaratar el coste de transportar el aceite de Andalucía al resto de España. Pero a ver, hay un choque conceptual importante aquí. Al fin y al cabo, cargas aceite en un vagón de tren igual que cargas trigo. Bueno, no exactamente. ¿Qué factores logísticos hacían que el comportamiento de los precios fuera tan distinto en la mismísima red ferroviaria? El obstáculo era la propia naturaleza del líquido. Y sobre todo, las limitaciones de la tecnología de envasado del siglo XIX. Ah, el envase. Claro. Piensa en el trigo.
Es seco, se puede manejar a paladas, se envasa en sacos de tela baratísimos y ocupa el espacio del vagón de carga con la máxima eficiencia posible, se amolda. Cierto. ¿Y el aceite? El aceite de oliva, por el contrario, exigía recipientes pesados y muy costosos. Usaban grandes toneles de madera o pellejos de cuero. Madre mía, pellejos de cuero en un tren. Sí, sí. Y estos envases dejaban un montón de espacio vacío inútil entre ellos dentro del vagón. Añadían un peso muerto brutal que encarecía el flete una barbaridad. Tenían además un alto riesgo de fugas con el traqueteo del tren. Claro, ibas perdiendo aceite por el camino. Y lo peor de todo, los toneles, una vez vacíos, quedaban impregnados de aceite, así que no podían reutilizarse fácilmente para transportar otros productos distintos en el viaje de vuelta. O sea, el vagón volvía vacío, lo que duplica el coste del viaje. Exactamente. Todo esto mantenía el precio del transporte prohibitivo para el aceite. Es la analogía perfecta de un éxito a medias. Totalmente. Es como instalar fibra óptica de última generación en todo un país, pero descubrir que por alguna limitación técnica paralela solo sirve para enviar mensajes de texto ligeros de forma instantánea. Esa es muy buena comparación. Si intentas enviar un vídeo pesado, que requiere otro protocolo distinto, la red se satura y tarda horas. La infraestructura física existe, el cable está tirado, pero su eficacia es parcial. Tal cual. La integración del mercado interno español no fue un milagro repentino que trajo el tren de la noche a la mañana. Fue un proceso dolorosamente lento, muy costoso y súper asimétrico dependiendo del producto. Y como ese mercado interior todavía cojeaba, operando a diferentes velocidades y con costes altísimos para ciertos productos, la economía española tuvo que mirar irremediablemente hacia afuera. Hacia sus puertos y aduanas. Exacto. Pero la España que se asoma al mercado internacional en el siglo XIX es un país que aún está procesando un trauma económico sin precedentes a partir del año 1824. Un año crítico. La pérdida definitiva de la inmensa mayoría del imperio colonial en el continente americano. De un plumazo, España deja de ser una metrópoli imperial. ¿Se acabó el sueño? Ya no gestiona el lucrativo monopolio de reexportar la plata, el cacao o el tabaco colonial por toda Europa. Su realidad comercial se encoge drásticamente hasta quedar reducida a sus propias fronteras peninsulares. Un golpe durísimo. Pero espera, aquí hay algo en las fuentes que de primeras no tiene sentido. Si acabas de perder tu mercado cautivo al otro lado del Atlántico y tu imperio colapsa, la lógica dicta que tu comercio exterior debería hundirse en la miseria. Sería lo esperable. Pero las cifras reflejan que las exportaciones españolas en la segunda mitad del siglo XIX crecieron, y crecieron sustancialmente. ¿A quién le estás vendiendo tus productos si te has quedado solo en el mundo? Pues si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la respuesta al enigma no está en Madrid ni en Cádiz, está en Londres, en París y en el Valle del Ruhr, en Alemania. Ah, la Revolución Industrial Europea. Exacto. La pérdida del imperio coincidió históricamente con el gran estallido de la Segunda Revolución Industrial en Europa Occidental. Las potencias vecinas estaban multiplicando a gran velocidad sus fábricas y sus masas obreras. Creando ciudades enormes. Y esas nuevas sociedades industriales demandaban desesperadamente dos cosas que no podían producir internamente en cantidad suficiente. Materias primas y comida. Eso es, materias primas baratas para alimentar las máquinas de sus industrias y alimentos para nutrir a sus crecientes poblaciones urbanas. Y es ahí donde España encuentra su nuevo encaje en el mundo. Ahí está el salvavidas. Pasa de ser metrópoli a asumir, el rol de país periférico. Se convierte, digamos, en la mina y el huerto de esa Europa industrial. Literalmente. Exportamos de manera masiva productos primarios con muy escaso valor añadido. O sea, extraemos todo el mineral de hierro, de plomo y de cobre que podemos de nuestras montañas y enviamos corcho, vino, aceite y cítricos a raudales. Y claro, a cambio de estas materias primas que vendíamos, nos vemos obligados a importar los bienes de equipo complejos, la maquinaria textil y la tecnología ferroviaria carísima de esas mismas potencias europeas. Esto demuestra que la economía española, a pesar de sus ineficiencias internas, pues tuvo la agilidad mínima para reorientarse y aprovechar el tirón de la demanda europea. Se adaptaron para sobrevivir. Sin embargo, hay que apuntar que este nuevo rol periférico, el de importar máquinas sofisticadas y exportar naranjas y mineral, desató el mayor conflicto ideológico de la época. El auténtico campo de batalla político y económico de todo el siglo XIX. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Porque te encuentras con dos visiones de país que chocan de manera irreconciliable, como un combate de boxeo.
En una esquina del cuadrilátero, ¿a quién tenemos? En una esquina, a los librecambistas. Ellos defienden a capa y espada que hay que mantener las fronteras abiertas para poder importar tecnología barata, modernizar el país y facilitar la exportación de nuestros productos agrarios. ¿Y en la otra esquina del ring? A los proteccionistas, exigiendo levantar gigantescos muros arancelarios en las aduanas para impedir la entrada de productos extranjeros y defender a muerte a la industria nacional frente a la competencia de fuera. Para visualizar la crudeza de esta batalla, es súper revelador contrastar dos hitos legislativos clave en las fuentes que estamos analizando. A ver. El primero llega tras la Revolución de 1868. Es entonces cuando las facciones más progresistas y liberales consiguen aprobar el famoso Arancel Figuerola de 1869. Ese nombre es mítico en la economía española. Ha pasado a la historia como la regulación aduanera más librecambista y abierta que ha tenido España. Su innovación más atrevida fue la inclusión de la llamada base quinta. ¿Qué decía la base quinta exactamente? Era una disposición legal que estipulaba una rebaja arancelaria de forma gradual, automática e inexorable a lo largo de los años siguientes. O sea, ir quitando protección poco a poco. Exacto. El objetivo declarado era someter a la industria y a la agricultura nacionales a una presión controlada de la competencia extranjera. Querían forzarlas a modernizarse y a ser competitivas por sí mismas, no por estar protegidas. Pero ese ambicioso experimento liberal saltó por los aires. No duró mucho, no. Solo un par de décadas después, en 1891, la política económica española pega un volantazo radical, de 180 grados. Un giro absoluto. Se impone un arancel tan extremo y tan restrictivo que sus propios detractores y la prensa de la época lo bautizaron llanamente como el arancel del hambre. Las fronteras se cierran a cal y canto. Imagínate el nivel. Un terremoto originado en el exterior. A finales del siglo XIX ocurre una revolución mundial en los transportes. Los grandes barcos. Sí. La combinación de los inmensos buques de vapor transatlánticos, esos que ya tenían casco de acero, junto con las nuevas e inmensas redes ferroviarias de Estados Unidos y de Rusia. Todo eso permitió inundar el continente europeo con toneladas de trigo extraordinariamente barato. Ah, el grano americano inundó Europa. Y se desencadenó una grave crisis agraria en todos los países. En España, los grandes terratenientes cerealistas del interior de Castilla vieron la ruina llamando a su puerta. Claro, ellos producían trigo en tierras poco fértiles, con unas técnicas súper arcaicas y unos costes elevadísimos. Sus márgenes desaparecieron de la noche a la mañana, porque simplemente no podían competir con los precios de derribo del grano americano o ruso. Ante el colapso inminente, su única salida era obligar al Estado a prohibir o gravar fuertemente el trigo extranjero en las aduanas. Así los españoles no tendrían más remedio que comprar el cereal castellano a precios artificialmente altos. Exactamente. O nos proteges o nos hundimos. Y deduzco que no estaban solos en este pánico. Para nada. Los industriales textiles catalanes llevaban ya décadas viendo amenazada su supervivencia por los bajos precios y la eficiencia arrolladora de los tejidos de algodón ingleses. Así que debieron ver el momento perfecto para formar una gran alianza. Y así fue. Forjaron el bloque de presión política más formidable de todo el siglo. Fíjate que, aunque en teoría sus intereses económicos chocaban frontalmente... Claro, porque los fabricantes catalanes preferían que el pan fuera barato para poder mantener los salarios de sus obreros bajos, mientras que los trigueros necesitaban vender su cereal muy caro. Pese a esa contradicción, sellaron un pacto estratégico de no agresión. Se unieron bajo una misma exigencia innegociable: proteccionismo integral para todos. Tú me apoyas a mí y yo a ti. Eso es. Presionaron implacablemente al gobierno hasta lograr que el Estado blindara por ley toda la producción nacional frente a la competencia externa. Y abordando los hechos históricos sin tomar partido, es importante reconocer una cosa. Dime. Que este giro radical logró su objetivo inmediato. Salvó de la quiebra inminente a cientos de empresas y evitó un colapso social y agrario en un país que, políticamente, ya era un polvorín. Bueno, salvó el corto plazo deteniendo la hemorragia, claro. Es como... A ver si me explico. Es como la vertiente más extrema de la sobreprotección paterna. A ver esa metáfora. Decides criar a un niño metiéndolo dentro de una burbuja de plástico estéril, filtrando minuciosamente el aire que respira y esterilizando absolutamente todo lo que toca. Ya veo por dónde vas. Evidentemente,
te aseguras de que hoy no pille un resfriado, pero el coste oculto es terrible. Su sistema inmunológico jamás va a desarrollarse. El día que decida, o que le toque, salir a la calle, la primera ráfaga de aire real y la primera bacteria lo van a tumbar por completo. Es una metáfora analítica impecable para describir el coste a largo plazo de esta política de protección integral. El arancel del Alhambra compró la paz social, sí, pero a cambio de institucionalizar el estancamiento tecnológico. Al eliminar por ley la amenaza de la competencia británica o francesa, el empresario y el latifundista español perdieron cualquier incentivo real para arriesgar su dinero en innovación. ¿Para qué ibas a adquirir mejor maquinaria o buscar métodos para aumentar la productividad si ya tenías la venta asegurada? Exacto. Tenían garantizado el monopolio sobre millones de consumidores españoles que estaban básicamente obligados a comprar sus productos. Se consagró un tejido productivo que sobrevivía muy cómodamente dentro de la burbuja, pero que era totalmente incapaz de exportar o competir más allá de los Pirineos. Y esto nos lleva a un punto crítico de nuestro análisis. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando miramos los números a nivel macroeconómico? Pues que hay una pieza en este rompecabezas que, sobre el papel, desafía toda lógica matemática. A ver, Si te atrincheras para proteger sectores ineficientes, sigues teniendo una vulnerabilidad dramática. No fabricas la tecnología de vanguardia que necesitas. para que las pocas fábricas y los trenes españoles funcionen, España seguía obligada a importar costosos bienes de equipo del resto de Europa. Y para pagar todo eso que compras fuera, lo único que podías ofrecer a gran escala a cambio eran, pues, naranjas, vino y mineral sin procesar. Claro, y si estás importando constantemente tecnología muy cara y exportando productos primarios muy baratos, El resultado es inevitable. Generas un déficit comercial crónico. Estás gastando mucho más de lo que ingresas en comercio internacional año tras año. Y las fuentes confirman esta sangría de forma abrumadora. Las estimaciones históricas reflejan que la balanza comercial de la economía española arrojó un déficit comercial acumulado de aproximadamente 3.118 millones de pesetas. Esto en el periodo comprendido entre 1850 y 1890. Madre mía, ¿3.118 millones? Es un agujero contable gigantesco que amenazaba con drenar por completo las reservas de riqueza de todo el país. Espera, a ver si consigo armar el puzzle completo. Tienes un país eminentemente agrario, que ha cerrado sus fronteras a la competencia, con un mercado interno lento por su complicada geografía, y que encima acumula un desequilibrio de más de 3.000 millones de pesetas. Ese es el panorama, sí. En condiciones normales, ese estado debería haber caído en una bancarrota absoluta, en un colapso total en cuestión de muy pocos años. Sería lo lógico, sí. ¿Cómo demonios lograron sostener ese agujero descomunal durante 4 décadas sin que el país quebrara de forma definitiva? La clave de la supervivencia, el gran truco de magia financiera de la España del siglo XIX, reside en otro indicador que los estudios detallan de forma asombrosa. Soy todo oídos. Al analizar la balanza de capitales durante esos mismos 40 años, de 1850 a 1890, descubrimos la cantidad total de capital extranjero que entró en el país. ¿Y cuánto fue? Alcanzó una cifra aproximada de 3.371 millones de pesetas. es una coincidencia pasmosa. Brutal, ¿verdad? Es que las cifras encajan casi a la perfección. El volumen del agujero por el déficit comercial es prácticamente un espejo exacto del volumen de dinero extranjero que fue inyectado en el país. Exacto. Es un rescate financiero en toda regla. Fue el inmenso flotador que mantuvo la economía a flote todo ese tiempo. La importación continua del ahorro de los ciudadanos franceses, belgas y británicos cubrió sistemáticamente el déficit estructural español. ¡Qué barbaridad! O sea, nos financiaban el agujero desde fuera. Tal cual. Como analizamos antes, ese capital exterior sirvió primero para que el Estado español emitiera y colocara deuda pública con la que sostener su presupuesto diario. Luego, ese mismo dinero costeó la extensa red de ferrocarriles. Exacto. Y ya en la etapa final de siglo, las empresas extranjeras invirtieron masivamente para comprar la explotación de las principales minas españolas y llevarse sus metales. Vamos, que en resumidas cuentas, la España decimonónica pudo permitirse el enorme lujo de comprar e importar la tecnología necesaria para su limitada modernización, única y exclusivamente porque esa misma Europa a la que le compraba le estaba prestando el dinero para pagarla. ¿Es un bucle? Es una radiografía clarísima de una profunda dependencia estructural económica.
Totalmente. Repasando todo lo que hemos explorado hoy sobre los cimientos del siglo XIX en este texto, nos topamos con una herencia muy compleja. Vemos un mercado interior cosido a duras penas por unos ferrocarriles que estaban impulsados y controlados desde los grandes despachos de París. Observamos también un tejido industrial y agrícola que elige parapetarse cobardemente o por necesidad detrás de muros arancelarios inmensos por pánico puro y duro a la competencia. Y descubrimos un modelo económico general que se sostiene de pie casi de milagro gracias a las vitales inyecciones del ahorro extranjero que tapaban nuestros agujeros. Fue, en todos los sentidos, un equilibrio en el alambre constante. Las decisiones económicas y de ingeniería de aquella época, aunque fuesen urgentes, forjaron unas inercias que acabarían dictando las enormes limitaciones del país durante generaciones posteriores. Totalmente de acuerdo. Son medidas que, aunque pertenezcan a los archivos del siglo XIX, dejaron una huella física imborrable que se proyectó décadas y décadas hacia el futuro. Y esa última idea nos devuelve casi de manera poética al origen de nuestra exploración de hoy, a cómo una simple decisión técnica basada en el temor cerval a las montañas te puede condenar. El famoso ancho de vía. Eso es, porque el fantasma de aquel error del ancho de vía, la anomalía técnica de esos 15 centímetros decididos en 1844, persiguió a España de forma supertenaz muchísimo más allá de su época. Fue una condena larguísima. Es tan abrumador el peso de estas decisiones históricas que hay que avanzar hasta 1992 para ver el cierre del círculo, cuando el país, en un salto hacia la modernidad definitiva, iba a construir la primera gran línea del tren de alta velocidad, el famoso AVE, entre Madrid y Sevilla. Un hito brutal para España. Lo fue, pero fíjate, los ingenieros de 1992 debían enfrentarse de nuevo al complicado reto orográfico de atravesar el paso de Despeñaperros en tren. Y claro, el viejo temor de Subercase seguía latiendo en el fondo. El Estado se detuvo ante la historia para tomar una decisión absolutamente clave. ¿Seguir abrazando la tradición del aislamiento peninsular? ¿O, por fin, atreverse a cambiar las reglas del juego? Y decidieron romper definitivamente la maldición. En esa nueva superinfraestructura del AVE, la España de 1992 decidió instalar de una vez por todas el ancho de vía internacional europeo. Ya era hora. Unos centímetros de acero que sirvieron como símbolo absoluto de que la implacable geografía de la península ibérica y su accidentada historia habían tardado literalmente casi 150 años en reconciliarse. Un siglo y medio de factura logística y económica, que se dice pronto. Y con esto cerramos, dejando que quien nos escuche reflexione sobre cuánto esfuerzo cuesta en realidad abrir las puertas de esa gran mansión que permaneció tanto tiempo cerrada a cal y canto, y sobre todo, cómo el peso técnico del pasado sigue moldeando de forma invisible las conexiones de nuestro presente. Ha sido una exploración fascinante, como siempre. Un placer desgranar todo esto hoy. Hasta la próxima.